Es una noción generalizada, casi el folclore de un mecánico, que más del 70% de todas las fallas catastróficas del motor no comienzan con una avería repentina y dramática, sino con una serie de hábitos silenciosos y aparentemente insignificantes. Estas son las rutinas sutiles y los detalles pasados por alto que adoptan los conductores, a menudo sin pensarlo dos veces. La mayoría de los propietarios de automóviles se resignan a una verdad tácita, que su motor inevitablemente perderá su potencia, su capacidad de respuesta y su suavidad a medida que se acumulen las millas. Aceptan esta degradación como una simple función de la edad. Sin embargo, esta es una realidad condicional, una profecía autocumplida que solo se hace realidad si lo permites. En el análisis profundo de hoy, vamos a desmantelar esa noción por completo, revelaremos las estrategias específicas y procesables que puede implementar a partir de este mismo día para hacer que su motor funcione con la precisión nítida y la potente energía de un vehículo que acaba de salir de la línea de ensamblaje, incluso si su odómetro cuenta una historia de más de 150.000 millas. Además, expondremos un hábito generalizado y aparentemente benigno que está librando silenciosamente una guerra de desgaste contra los motores modernos, particularmente en el entorno de alto estrés del tráfico urbano de paradas y arranques. Es hora de ir más allá de los simples consejos y sumergirnos en los principios básicos de la longevidad automotriz. Si lo que está buscando es este calibre de conocimiento profundo y sensato sobre la preservación de su máquina, demuestre su compromiso presionando el botón me gusta y, lo que es más importante, suscribiéndose al canal. Asegúrese de activar todas las notificaciones, porque la información que difundimos aquí está meticulosamente diseñada con un propósito: mantener su vehículo funcionando al máximo en la carretera y mantener el dinero que tanto le costó ganar de forma segura en su bolsillo, lejos del peso aplastante de facturas de reparación inesperadas y exorbitantes. Número 12. El ritual matutino defectuoso. Un malentendido del calentamiento moderno. Hubo una época, no tan lejana en el gran esquema de la historia del automóvil, en la que la sabiduría universalmente aceptada era dejar el coche al ralentí en el camino de entrada durante 5, 10, incluso 15 minutos antes de atreverse a ponerlo en marcha. Esto se consideraba especialmente gospel en una mañana helada. Era un sacramento mecánico, una creencia popular transmitida de generación en generación, de padre a hijo, como una reliquia familiar. Pero dentro del contexto preciso e implacable de la ingeniería automotriz moderna, toda esa práctica se ha vuelto no solo obsoleta, sino activamente perjudicial. Los motores actuales, con sus sofisticados sistemas de inyección directa de combustible controlados por computadora, sincronización variable de válvulas y aceites sintéticos multigrado avanzados, están diseñados para un nivel de eficiencia operativa que es casi instantáneo desde un arranque en frío. Están diseñados con la expectativa de movimiento. Necesitan la carga dinámica de una conducción suave para lograr su temperatura de funcionamiento óptima de manera uniforme y controlada. Forzar un motor moderno a sentarse y ralentí está fundamentalmente en desacuerdo con su diseño. Es similar a instruir a un velocista de clase mundial para que realice estiramientos estáticos en un congelador justo antes de una carrera de 100 metros. Sus músculos se volverán rígidos, su tiempo de reacción se verá afectado y su rendimiento general se verá gravemente comprometido. La estrategia correcta, aprobada por los ingenieros, es un estudio de simplicidad y eficiencia. Arrancar el motor. Espere aproximadamente de 30 a 45 segundos. Este no es un número arbitrario. Esta es la ventana de tiempo crucial requerida para que la bomba de aceite genere suficiente presión en todo el sistema, asegurando que el elemento vital del motor, el lubricante, haya llegado a los componentes más remotos y críticos, desde los lóbulos del árbol de levas hasta los cojinetes del cigüeñal. Después de este breve intervalo, engranas una marcha y comienzas a conducir, pero con una suavidad consciente. Durante las primeras millas, evite cualquier apariencia de aceleración agresiva o payasadas de altas revoluciones. Este enfoque metódico permite que el aceite del motor no solo circule, sino que también se caliente gradualmente, diluyéndose a su viscosidad operativa ideal. Al mismo tiempo, permite que todos los componentes metálicos dentro del motor, desde la culata de aluminio hasta el bloque de hierro y los pistones de acero forjado, se expandan a un ritmo lento y uniforme. Esto evita el choque térmico, donde diferentes partes del motor se calientan a velocidades peligrosamente diferentes, creando una inmensa tensión interna que, con el tiempo, puede provocar cabezas deformadas o incluso grietas microscópicas en el bloque. El villano principal en el escenario de ralentí prolongado, particularmente en climas más fríos, es un fenómeno destructivo conocido como acristalamiento del orificio del cilindro o lavado de combustible. Cuando un motor está frío, la unidad de control del motor, ECU, inyecta deliberadamente una mezcla de combustible más rica, más combustible, menos air, para garantizar una combustión estable y evitar que se detenga. Sin embargo, al ralentí no hay carga en el motor y la combustión de este combustible adicional es notoriamente ineficiente e incompleta. Una parte significativa de esta gasolina sin quemarnos sale por el escape. En cambio, se condensa en las frías paredes del cilindro. La gasolina es un poderoso solvente. Elimina eficazmente la película microscópica de aceite rayada Kiss esencial para lubricar los segmentos del pistón a medida que suben y bajan. Este lavado de combustible conduce a un contacto directo de metal con metal entre los anillos y las paredes del cilindro, acelerando el desgaste a un ritmo asombroso. A lo largo de miles de millas, este hábito único, aparentemente inofensivo, puede conducir a una pérdida medible de compresión, un aumento significativo en el consumo de aceite a medida que el aceite pasa por alto los anillos desgastados y, en última instancia, el temido diagnóstico que requiere una reconstrucción completa y costosa del motor. Simplemente modificando este aspecto de su rutina matutina, está salvando proactivamente su motor de miles de millas de desgaste acelerado y antinatural, y construyendo una defensa formidable contra el tipo de facturas de reparación catastróficas que pueden paralizar financieramente a la persona promedio. Pero este es simplemente el paso fundamental. Un error aún más común e insidioso está siendo cometido por millones de conductores cada pocos meses. Un error que se esconde a plena vista, allí mismo en la varilla de medición de aceite. Número 11. Los peligros de la procrastinación del aceite. Malinterpretar el papel del lubricante es una de las tentaciones más comunes en la propiedad de vehículos. La calcomanía en su parabrisas o el manual del propietario indica claramente un intervalo de cambio de aceite de, digamos, 7.500 millas. Pero a medida que se acerca ese número, te dices a ti mismo que puedes estirarlo. 8.500, tal vez 10.000 millas no harán daño. Después de todo, los aceites totalmente sintéticos modernos se promocionan como milagros de la ingeniería química. ¿No se supone que duran prácticamente para siempre? Esta línea de razonamiento a menudo se ve reforzada por consejos bien intencionados pero mal informados de amigos o familiares, las mismas personas que podrían sugerir el uso de un aditivo para detener fugas como una solución permanente para una fuga en el radiador. Esta mentalidad, sin embargo, es una apuesta de alto riesgo con la vida útil de su motor.
motor. El papel del aceite de motor se extiende mucho más allá de la mera lubricación. Es un fluido dinámico y multifacético que realiza varias tareas críticas simultáneamente. En primer lugar, es un agente de limpieza, un conserje para las partes internas del motor. Contiene un complejo paquete de detergentes y dispersantes diseñados para suspender y eliminar una gran cantidad de contaminantes dañinos. Estos incluyen partículas de hollín de la combustión, subproductos ácidos, virutas de metal microscópicas generadas por el desgaste normal y el temido lodo que se forma a partir de la oxidación a alta temperatura del propio aceite, combinado con la humedad. A lo largo de miles de kilómetros e innumerables ciclos de calor, los aditivos del aceite se agotan. El número base total, TPN, que mide la capacidad del aceite para neutralizar los ácidos, cae precipitadamente. Cuando el aceite envejece y se satura, pierde su capacidad para realizar estas funciones vitales, deja de ser el guardián del motor y se transforma en una lechada espesa y abrasiva. Este aceite degradado ya no puede proteger eficazmente los componentes. En cambio, comienza a obstruir los conductos estrechos de aceite, bloquea la pantalla del tubo de recogida de aceite y, esencialmente, priva de lubricación a partes críticas como el tren de válvulas y el turbocompresor. El filtro de aceite, aunque es un componente crítico y heroico, tiene una capacidad finita para atrapar estos contaminantes. No está diseñado para compensar meses de negligencia y un cárter de aceite lleno de lodo. Adherirse religiosamente al intervalo de cambio de aceite recomendado por el fabricante es, sin exagerar, la póliza de seguro más rentable que puede comprar para la salud a largo plazo de su motor. Piense en ello como el equivalente del motor a un tratamiento de diálisis. Elimina los venenos acumulados. Descuidarlo es como permitir que las toxinas se acumulen en un sistema biológico. El eventual fracaso no es una cuestión de sí, sino de cuándo. Un error común es la inspección visual. Muchas personas tiran de la varilla medidora, ven aceite que todavía es algo translúcido y dorado, y asumen incorrectamente que todavía es bueno. El color es un indicador notoriamente pobre de la condición del aceite. La descomposición química, el cizallamiento de los modificadores de viscosidad, el agotamiento de los aditivos antidesgaste como CTDP, ditiofosfato de zinc y la pérdida de la capacidad de neutralización de ácidos es completamente invisible a simple vista. Es esta degradación invisible la que permite silenciosamente que se produzca un desgaste acelerado. Si ahora ha comprendido la profunda importancia del fluido primario del motor, prepárese. Estamos a punto de descubrir una tarea de mantenimiento de fin de semana casi universalmente ignorada, que tiene el potencial de duplicar literalmente la vida útil efectiva de su motor al centrarse en cómo respira. Número 10. El sistema respiratorio del motor. El sensor de flujo de masa de aire, MAF. Aquí radica un componente que existe en un estado de oscuridad para el propietario promedio de automóviles. La mayoría nunca ha oído hablar de él, y mucho menos lo ha considerado un elemento de mantenimiento. El sensor de flujo de masa de aire, o MAF. El nombre puede sonar intimidantemente técnico, pero su función es una clase magistral de elegante simplicidad. Colocado en el tracto de admisión, directamente entre la carcasa del filtro de aire y el cuerpo del acelerador del motor, su propósito singular y crítico es medir con precisión la masa del aire que ingresa a las cámaras de combustión del motor. Lo hace típicamente calentando un alambre o película de platino muy fino, y luego midiendo la corriente eléctrica requerida para mantenerlo a una temperatura constante a medida que el aire entrante lo enfría. Más masa de aire requiere más corriente. Estos datos, un flujo constante de información, se alimentan directamente a la ECU. Luego, la EQ utiliza esta entrada primaria para realizar su cálculo más crítico, la cantidad precisa de combustible a inyectar para lograr la relación aire-combustible ideal, o estequiométrica, aproximadamente 14.7 partes de aire por 1 parte de combustible para gasolina. En los términos más simples, el sensor MAF es el componente que le dice al cerebro del motor exactamente cuánto respirar. A lo largo de su vida útil, este sensor altamente sensible se contamina progresivamente. Una película microscópica de polvo que pasa por alto el filtro de aire, el vapor de aceite del sistema PCV, ventilación positiva del cárter, el polen y otra suciedad en el aire se adhiere tenazmente al delicado elemento sensor. El efecto es análogo a colocar una capa de gasa sobre un termómetro. Todavía puede detectar la temperatura, pero sus lecturas se vuelven lentas, aisladas e inexactas. Un sensor MAF contaminado no informa constantemente la cantidad real de aire que ingresa al motor. Estos datos defectuosos hacen que la EQ inyecte menos combustible del que realmente se requiere, creando una condición de funcionamiento pobre. Los síntomas suelen ser sutiles al principio y se diagnostican erróneamente fácilmente. Incluyen una sensación general de lentitud, un ralentí vacilante o brusco, tropiezos inexplicables durante la aceleración y una disminución gradual pero notable en la economía de combustible. La mayoría de los conductores no los reconocen como signos de un sensor en dificultades, simplemente lo descartan como el automóvil que muestra su edad. El remedio para esta dolencia común es asombrosamente simple y rentable. Un limpiador de sensores MAF especializado, disponible en cualquier tienda de autopartes, es todo lo que se necesita. El procedimiento consiste en desconectar la batería del vehículo, desenchufar con cuidado el conector eléctrico del sensor, quitar el sensor del tubo de admisión, generalmente asegurado con 2 pequeños tornillos o pernos, y luego rociar generosamente el limpiador sobre el cable o película de detección. Es absolutamente fundamental nunca, bajo ninguna circunstancia, tocar el elemento sensor con un dedo, un hisopo de algodón o un cepillo, ya que es increíblemente frágil. El limpiador está diseñado para evaporarse sin dejar ningún residuo. Después de dejar que se seque el aire por completo, se vuelve a instalar el sensor. Realizar este sencillo procedimiento de limpieza cada 20.000 a 25.000 millas o cada vez que cambie su filtro de aire garantizará que su motor reciba datos precisos, lo que le permitirá respirar correctamente, funcionar con una suavidad óptima y responder a sus entradas con una nitidez renovada. Y ahora que hemos despejado las vías sensoriales del motor para respirar, ¿qué pasa con la calidad de lo que está bebiendo? Existe un hábito sorprendentemente económico que puede realizar una limpieza profunda de todo su sistema de combustible de adentro hacia afuera. Número 9. Las arterias obstruidas, el filtro de combustible y los inyectores. Mientras que el sensor MAF garantiza que el motor sepa cuánto aire está recibiendo, el sistema de combustible es responsable de entregar la otra mitad de la ecuación de combustión con la misma precisión. Con el tiempo, este sistema puede volverse progresivamente obstruido e ineficiente, lo que lleva a una pérdida lenta y parasitaria de rendimiento y economía. La primera línea de defensa es el filtro de combustible. Este componente, a menudo descuidado durante toda la vida útil del vehículo, tiene la tarea de atrapar el óxido, los sedimentos y otros desechos que pueden acumularse en el tanque de combustible o introducirse durante el reabastecimiento de combustible. A medida que el filtro
filtro se obstruye, restringe el flujo de combustible, lo que obliga a la bomba de combustible a trabajar mucho más para mantener la presión requerida en el riel de combustible. Los síntomas iniciales pueden ser sutiles. Una ligera vacilación bajo una fuerte aceleración o dificultad para arrancar. A medida que la obstrucción empeora, puede provocar chisporroteos en el motor, calado y, finalmente, la falla prematura de la bomba de combustible con exceso de trabajo. Una reparación que puede ser bastante costosa. Cumplir con el intervalo de reemplazo del fabricante para el filtro de combustible es una medida simple y proactiva para evitar esta cascada de problemas. Sin embargo, el verdadero punto de estrangulamiento en un sistema de combustible moderno suelen ser los propios inyectores de combustible. Estas son válvulas electromecánicas increíblemente precisas con boquillas microscópicas, pivotes, diseñadas para atomizar el combustible en una niebla fina en forma de cono para una combustión óptima. Con el tiempo, los depósitos de carbón y los barnices de combustible, subproductos del proceso de combustión y aditivos en la gasolina, pueden hornearse en las puntas de los inyectores. Esta acumulación interrumpe el patrón de rociado, lo que hace que el combustible gotee o fluya hacia el cilindro en lugar de atomizarse. Esta mala atomización conduce a una combustión incompleta, que se manifiesta como un ralentí brusco, una potencia reducida, una economía de combustible deficiente y un aumento de las emisiones. Muchos conductores se sienten tentados por las soluciones de magia en una botella, los limpiadores de inyectores de combustible vertidos en el tanque de gasolina. Si bien estos pueden proporcionar un beneficio mínimo para mantener limpios los inyectores, a menudo son demasiado débiles para eliminar depósitos endurecidos significativos. Una solución más efectiva es un servicio profesional de inyección de combustible. Hay dos métodos principales. El primero consiste en conectar un recipiente presurizado de disolvente de limpieza altamente concentrado directamente al riel de combustible del motor. Luego, el motor funciona con este potente solvente, que funciona para disolver y eliminar la acumulación de carbono de los inyectores, las válvulas de admisión y las cámaras de combustión. El segundo método, más completo, consiste en quitar los inyectores del motor y hacer que un profesional los limpie y pruebe el flujo en una máquina especializada que utiliza vibraciones ultrasónicas y solventes para restaurarlos a una condición como nueva. Este servicio no solo confirma que cada inyector está limpio, sino también que todos fluyen a la misma velocidad, lo que garantiza un motor equilibrado y de funcionamiento suave. Un sistema de combustible limpio funciona en perfecta armonía con un sistema de admisión de aire limpio, lo que permite que la EQ mantenga el control preciso sobre la combustión para el que fue diseñada, restaurando la potencia y la eficiencia perdidas. Y número 8. Los pulmones olvidados. El filtro de aire del motor es de punto. Es tan elemental, tan fundamental para el concepto mismo de un motor de combustión interna, que su importancia se pasa por alto con frecuencia e inexplicablemente. Imagínese verse obligado a correr un maratón mientras respira a través de una manta gruesa y polvorienta. Eso no es una exageración, es una analogía mecánicamente precisa de lo que soporta su motor cuando su filtro de aire está obstruido. El motor de combustión interna es, en esencia, una sofisticada bomba de aire. Por cada galón de gasolina que consume, debe inhalar y procesar un volumen asombroso de aire, más de 10.000 galones. Ese aire debe estar impecablemente limpio. El filtro de aire es el único guardián que se interpone entre el mundo exterior y las delicadas partes internas mecanizadas con precisión de su motor. Con el tiempo, este elemento filtrante se satura con una cantidad increíble de desechos, polvo, arena, polen, insectos, hollín y suciedad de la carretera. A medida que el medio filtrante se obstruye, el motor tiene que luchar, creando un vacío significativo en el tracto de admisión solo para aspirar el aire que necesita desesperadamente. Esta restricción tiene una cascada de efectos negativos. La eficiencia volumétrica del motor se desploma, lo que significa que no puede tomar una bocanada completa de aire en cada carrera de admisión. Esto se traduce directamente en una notable pérdida de potencia y par. La EQ puede tratar de compensar la falta de aire ajustando los ajustes de combustible, pero esto a menudo conduce a una mezcla demasiado rica, que desperdicia combustible, ensucia las bujías y, a largo plazo, puede dañar el costoso convertidor catalítico. El resultado es una aceleración lenta, un sonido de motor tenso y una caída significativa en la economía de combustible. Cambiar el filtro de aire de un motor es una de las tareas de mantenimiento más simples, baratas y gratificantes que puede realizar. En la gran mayoría de los vehículos, no requiere herramientas especializadas y se puede lograr en menos de 5 minutos en su propio camino de entrada, por un costo que a menudo es menor que una sola pizza grande. El efecto de un filtro fresco y limpio puede ser inmediato y profundo. A menudo sentirá una nitidez restaurada en la respuesta del acelerador, verá un ralentí más suave y estable y, lo que es más importante, proporcionará una defensa férrea para los componentes internos de su motor contra la ingestión de sílice abrasiva, arena y otras partículas que actúan como papel de lija líquido en las paredes del cilindro, los anillos del pistón y los asientos de las válvulas. Muchos conductores esperan hasta que su motor esté jadeando audiblemente por aire antes de siquiera considerar esta simple verificación. No seas ese conductor. Dale a tu motor el aliento de vida limpio y sin restricciones que necesita. Número 7. El guardaespaldas del motor. El sistema de refrigeración el refrigerante o anticongelante que circula a través de su motor es mucho más que un líquido coloreado. Es el guardaespaldas personal del motor, su sistema de regulación térmica dedicado y su agente anticorrosión interno, todo en uno. Su trabajo más obvio es librar una guerra en dos frentes, evitar el sobrecalentamiento catastrófico en el calor abrasador del tráfico de verano y evitar que el refrigerante se congele y agriete el bloque del motor en las profundidades del invierno. Pero sus responsabilidades son mucho más profundas. El refrigerante está formulado con un complejo paquete de aditivos químicos diseñados para evitar la oxidación y la corrosión en todas las superficies metálicas diferentes que toca, desde el hierro del bloque del motor hasta el aluminio de la culata y el radiador, y el latón del núcleo del calentador. Sin estos aditivos protectores, un proceso llamado corrosión galvánica corroería rápidamente el motor de adentro hacia afuera. El error crítico que cometen innumerables conductores es asumir que el refrigerante dura para siempre. No es así. Con el tiempo y la exposición a temperaturas extremas, sus aditivos cruciales se consumen y se descomponen. El nivel de pH del refrigerante desciende y se vuelve ácido. Ese fluido verde, naranja o rosa que alguna vez fue vibrante se transforma en un lodo marrón turbio, cargado de partículas de óxido, incrustaciones y otros contaminantes abrasivos. En esta etapa, el refrigerante deja de ser un protector y se convierte en un agresor. Esta suspensión corrosiva y abrasiva se fuerza a través de los pasajes increíblemente estrechos dentro de los tubos del radiador, el núcleo del calentador y las camisas de agua que rodean los cilindros. A medida que fluye, deposita incrustaciones y lodos, creando bloqueos que restringen severamente su propio flujo. Aquí es cuando la temperatura del motor comienza a subir. Es posible que note que el indicador de temperatura sube más
más de lo habitual en el tráfico, o, en el peor de los casos, es posible que se quede varado al costado de la carretera con vapor saliendo de debajo del capó. La solución es proactiva, no reactiva. Un sistema de enfriamiento completo que se enjuaga y llena cada 3 a 5 años, o según lo especifique el fabricante de su vehículo. Esto no es lo mismo que un simple drenaje y relleno. Un lavado adecuado implica el uso de una máquina o un limpiador químico para eliminar completamente todo el refrigerante viejo y degradado, y cualquier incrustación y óxido acumulados de todo el sistema. Esto asegura que el nuevo refrigerante pueda hacer su trabajo de manera efectiva en superficies metálicas limpias. Este único servicio evita el sobrecalentamiento, garantiza que su calentador funcione de manera efectiva en el invierno y extiende drásticamente la vida útil de la bomba de agua, el termostato, las mangueras y el radiador, lo que le ahorra una cascada de fallas potenciales que son mucho más costosas que el mantenimiento en sí. Número 6. El guardián de la temperatura. El termostato aquí. Hay un hecho fascinante y aterrador de la mecánica automotriz. El termostato de su automóvil es una válvula de pellets de cera increíblemente simple y económica, cuya única función es abrir y cerrar a una temperatura predeterminada. Por lo general, cuesta menos que una comida decente. Sin embargo, cuando este humilde componente falla, tiene el poder de orquestar la destrucción completa y absoluta de todo su motor. Un termostato que falla en la posición cerrada se convierte en una trampa mortal. Bloquea el flujo de refrigerante del motor al radiador, convirtiendo efectivamente el bloque del motor en una olla a presión sellada. El refrigerante dentro del motor hervirá en cuestión de minutos, causando un aumento masivo de presión y temperatura. Aquí es cuando ve que el indicador de temperatura se dispara hacia el rojo. El vapor brota de debajo del capó y se enfrenta a la perspectiva inmediata de una culata deformada, una junta de culata rota o un bloque de motor agrietado, reparaciones que ascienden a miles de dólares. Por el contrario, un termostato que falla en la posición abierta crea un conjunto de problemas diferente y más insidioso. Permite que el refrigerante circule constantemente hacia el radiador, sin darle al motor la oportunidad de alcanzar su temperatura de funcionamiento adecuada, generalmente 195-220 de UF o 90 y 104 de C. Un motor que funciona demasiado frío es ineficiente. La EQ permanece en su modo de calentamiento de circuito abierto, inyectando una rica mezcla de combustible, que devasta la economía de combustible. El aceite del motor nunca se calienta lo suficiente como para quemar la humedad acumulada y los contaminantes del combustible, lo que lleva a la formación de lodos. El rendimiento del calentador de cabina será lamentable, especialmente en invierno, y lo más importante, los componentes dentro del motor nunca alcanzan la temperatura a la que sus holguras especificadas son óptimas, lo que lleva a un desgaste acelerado a largo plazo. El termostato es un asesino silencioso porque rara vez da una advertencia antes de que falle por completo. No chirría, traquetea ni activa una luz de verificación de motor específica hasta que el motor ya se está sobrecalentando críticamente o no se ha calentado. Las señales de advertencia a tener en cuenta son un indicador de temperatura errático que fluctúa enormemente, un rendimiento deficiente del calentador o un motor que tarda mucho tiempo en calentarse o se sobrecalienta en el momento en que se somete a cualquier carga. Para cualquier vehículo con más de 100.000 millas en el termostato original, reemplazarlo preventivamente es una de las inversiones más sabias y rentables que puede hacer en el futuro de su motor. Es un seguro barato contra una catástrofe financiera total. Número 5. La línea de vida de la transmisión. La ATFSI. El aceite de motor es la sangre del motor. Entonces el fluido de transmisión automática, ATF, es el elemento vital altamente especializado de la transmisión. Es uno de los fluidos más complejos de cualquier vehículo, ya que sirve como fluido hidráulico para accionar embragues y cambiar de marcha, un modificador de fricción para garantizar un acoplamiento suave del embrague y un refrigerante para disipar el inmenso calor generado por el convertidor de par y los paquetes de embrague. Sin embargo, es trágicamente uno de los fluidos más olvidados de un automóvil, a menudo ignorado hasta que la transmisión comienza a temblar, resbalar o negarse a cambiar por completo. En ese momento, el daño ya está hecho y es inminente una reparación que cuesta miles. El ATF se degrada con el tiempo. La acción de cizallamiento constante de los engranajes descompone los modificadores de viscosidad en el fluido, mientras que el calor extremo hace que se oxide. El ATF viejo y oxidado pierde sus propiedades lubricantes y su capacidad para manejar la fricción, lo que lleva a cambios bruscos y un mayor desgaste de los componentes internos de la transmisión. También se satura con partículas microscópicas de material de fricción de los embragues. Este fluido abrasivo luego circula por todo el intrincado cuerpo de la válvula, donde puede obstruir pequeños pasajes y hacer que los solenoides se peguen, lo que lleva a un comportamiento de cambio errático. No espere hasta que se quede varado. La mayoría de los fabricantes recomiendan un cambio de líquido y filtro de transmisión a intervalos que van desde 30.000 a 60.000 millas, pero esto puede variar mucho, especialmente para vehículos utilizados para remolcar o en condiciones severas. Seguir este programa de manera proactiva puede duplicar fácilmente la vida útil de su transmisión, ahorrándole una de las reparaciones más costosas que puede enfrentar el propietario de un automóvil. Número 4. La chispa de la creación. Las bujías son componentes pequeños y de aspecto engañosamente simple, pero son el punto focal de todo el proceso de combustión. Son los cirujanos cardíacos de alto voltaje de su motor, encargados de entregar una chispa de alta energía perfectamente sincronizada, hasta 40.000 voltios, para encender la mezcla de aire comprimido y combustible miles de veces por minuto. Si incluso una bujía está desgastada, sucia o tiene un espacio incorrecto, toda la sinfonía del funcionamiento del motor se desordena. Una chispa débil o inconsistente conduce a una combustión incompleta, una condición conocida como falla de encendido. Esto puede manifestarse como una notable vacilación del motor, un ralentí áspero y tembloroso, una pérdida significativa de potencia y una caída dramática en la economía de combustible. Lo peor de todo es que un fallo de encendido persistente permite que el combustible no quemado se vierta en el sistema de escape caliente, donde puede sobrecalentarse rápidamente y destruir los metales preciosos dentro del convertidor catalítico, convirtiendo un simple problema de mantenimiento en una reparación de varios miles de dólares. La mayoría de los conductores se olvidan de sus bujías hasta que es demasiado tarde. El intervalo de reemplazo puede variar drásticamente según el tipo, desde tan solo 30.000 millas para enchufes de cobre estándar hasta más de 100.000 millas para enchufes modernos de iridio o platino. Tratar este reemplazo como una parte no negociable de su programa de mantenimiento es como darle a su motor una sesión de terapia regular. Garantiza una combustión limpia y eficiente, que es la clave para la potencia, la economía y la longevidad. Número 3. El pecado de la agresión. Pisar constantemente. El acelerador. La emoción visceral de pisar el pedal del acelerador hasta el piso
viento. Sentir la oleada de poder mientras te presionan contra tu asiento puede ser adictiva. Se siente como si estuvieras liberando todo el potencial indómito de tu máquina. Pero cada vez que sometes a tu coche a este tipo de abuso del acelerador abierto, especialmente desde parado, estás cambiando un momento fugaz de emoción por una reducción medible de la vida útil de tu motor, transmisión y todo el tren motriz. Pisar el acelerador obliga al motor a su estado de operación de mayor tensión. Ejerce la máxima presión sobre los pistones, las bielas, el cigüeñal y los cojinetes. Si esto se hace con regularidad, especialmente antes de que el motor se caliente por completo y el aceite esté en su viscosidad óptima, está causando un desgaste acelerado a nivel microscópico que se acumula con el tiempo. Para la transmisión, esta carga de choque es aún más brutal. Obliga a cambios descendentes bruscos y de alta presión y ejerce una inmensa presión sobre los paquetes de embrague, el convertidor de par y los conjuntos de engranajes planetarios. Este hábito es una forma segura de acortar la vida útil de una transmisión automática. La forma inteligente de conducir para la longevidad es tratar el pedal del acelerador no como un interruptor binario de encendido, apagado, sino como un reóstato, un controlador gradual. Aprieta el poder, no lo pisotees. Permita que el motor y la transmisión entreguen su potencia de forma suave y progresiva. Hay un momento y un lugar para la potencia total, como incorporarse de manera segura a una carretera o ejecutar una maniobra de adelantamiento necesaria, pero debe hacerse con una intención deliberada, no como un acto irreflexivo e impulsivo. Número 2. El rugido vacío. Acelerar el motor en punto muerto. Entendemos el impulso. Acelerar el motor en punto muerto o estacionar produce un gruñido satisfactorio y agresivo que puede hacerte sentir como si estuvieras en la línea de salida de Le Mans. Pero a menos que sea un mecánico que realiza una prueba de diagnóstico específica, acelerar un motor parado es, mecánicamente hablando, una de las cosas más inútiles y dañinas que puede hacer. Es particularmente destructivo hacer esto cuando el motor está frío. Como se discutió anteriormente, el aceite no ha tenido tiempo de circular correctamente o alcanzar su temperatura de funcionamiento. Cuando abre el acelerador y hace que las RPM se disparen, está obligando a componentes como los pistones, los cojinetes y el tren de válvulas a acelerar y desacelerar a velocidades increíbles con una lubricación inadecuada. Básicamente, estás moliendo metal contra metal. Incluso cuando el motor está caliente, acelerarlo sin carga sigue siendo perjudicial. Un motor está diseñado para funcionar bajo carga. Eso es lo que mantiene las fuerzas equilibradas y los componentes asentados correctamente. Acelerarlo libremente puede causar un estiramiento de la varilla y ejerce una tensión innecesaria en los componentes del tren de válvulas, como los resortes y los retenedores de válvulas. Quema combustible sin ningún motivo y no tiene otro propósito que crear ruido y acelerar el desgaste. Su motor es un instrumento finamente afinado, no un amplificador de concierto de rock. Deje que su funcionamiento suave, silencioso y receptivo sea el testimonio de su salud y potencia. Número 1. La desintoxicación definitiva. Una limpieza profesional del sistema de admisión. Si su motor tuviera voz, eventualmente comenzaría a rogar por este servicio específico. A lo largo de muchos miles de millas, especialmente en los motores modernos de inyección directa de gasolina, GDI, se acumula una capa dura y horneada de depósitos de carbón en el colector de admisión, en el cuerpo del acelerador y, lo que es más importante, en la parte trasera de las válvulas de admisión. En un motor tradicional de inyección de puerto, la gasolina se rocía constantemente sobre las válvulas de admisión, manteniéndolas relativamente limpias. Pero en un motor GDI, el combustible se inyecta directamente en la cámara de combustión, por lo que las válvulas de admisión nunca se lavan con este spray limpiador. El vapor de aceite del sistema PCV y los gases de escape del sistema EGR, recirculación de gases de escape, se introducen en la admisión y se hornean en las válvulas calientes, formando gruesos depósitos de carbono. Esta acumulación de carbono actúa como una esponja, absorbiendo combustible e interrumpiendo el flujo de aire cuidadosamente diseñado hacia los cilindros. Ahoga el motor, restringiendo su capacidad de respirar. Esto conduce a una serie de problemas: ralentí irregular, vacilación, fallas de encendido, bajo ahorro de combustible y una pérdida significativa de caballos de fuerza. Transforma lenta y silenciosamente su motor, que alguna vez fue suave y receptivo, en un desastre áspero, lento e ineficiente. Aquí es donde una limpieza profesional completa del sistema de admisión se convierte no solo en un elemento de mantenimiento, sino en un procedimiento de restauración. Este servicio utiliza disolventes y equipos especializados para descomponer y eliminar todos los depósitos de carbón que roban el rendimiento de todo el tracto respiratorio del motor. Los resultados de este servicio pueden ser verdaderamente transformadores. Los conductores a menudo informan un ralentí dramáticamente más suave, un retorno de la respuesta nítida del acelerador que pensaban que se había ido para siempre, una aceleración mejorada, una mejor economía de combustible y, en algunos casos, una restauración medible de los caballos de fuerza perdidos. No agregará mágicamente la potencia que el automóvil nunca tuvo, pero recuperará la potencia que el carbono ha estado robando silenciosamente a lo largo de los años. Este es un procedimiento del que la mayoría de los conductores nunca han oído hablar y rara vez lo mencionan los asesores de servicio, pero realizar este servicio cada 40.000 a 50.000 millas mantendrá su motor moderno respirando libremente, funcionando limpiamente y funcionando al máximo durante muchos años. Ahí lo tienes, un desglose completo de los hábitos más insidiosos, los fluidos pasados por alto y los componentes olvidados que podrían estar orquestando silenciosamente la muerte prematura de su motor. Algunas de estas soluciones cuestan solo centavos y unos pocos minutos de su tiempo. Otros simplemente requieren un cambio consciente en su mentalidad y hábitos, pero si no se controla, cada uno de ellos tiene el potencial de desangrar su billetera y dejarlo varado. Si ha aprendido incluso una información nueva y valiosa hoy que le permitirá cuidar mejor su vehículo, háganos un favor y presione el botón me gusta. Y si aún no lo ha hecho, suscríbase al canal para obtener más consejos automotrices del mundo real y sensatos que realmente marcan la diferencia. Hay un video que aparece en su pantalla en este momento que hemos seleccionado específicamente para ahorrarle aún más dinero y estrés bajo el capó. Haz clic en él ahora y te veré allí.